Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Johanna Gabriela. Para esta ocasión leemos en Gálatas capítulo 3, versos 13 al 18, donde dice San Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la única manera de recibir la bendición, o sea, la bendición de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La única manera de recibir la bendición de Dios es por medio de Jesucristo nuestro Salvador, porque Cristo Jesús ha traído la bendición de Dios a los gentiles, para que así los gentiles también tengan la oportunidad de recibir la salvación y vida eterna y vivir en el reino de Dios con Jesucristo por toda la eternidad. Y así venir a formar parte del Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial compuesto por los hijos e hijas de Dios. Dios había dicho a través del profeta Jeremías en el capítulo 31 que Él establecería un nuevo pacto con la casa de Israel, y luego cumplió esa promesa al cumplirse la primera venida de Cristo y Cristo morir en la cruz del Calvario como el sacrificio por el pecado del ser humano. Por esa causa encontramos que Cristo en San Mateo capítulo 26, verso 26 en adelante dice: en la última cena, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora, por medio de Cristo, el ángel del pacto, que vino en carne humana, fue llevado a cabo el sacrificio por el pecado. El cuerpo de Cristo fue molido y crucificado en la cruz del Calvario, y su sangre fue derramada por todos nosotros, porque la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto que Dios prometió establecer con la casa de Judá y con la casa de Israel, o sea, con el pueblo hebreo. Y es un nuevo pacto que no solamente es para el pueblo hebreo, sino para los gentiles también. Es un nuevo pacto para todo ser humano que vive en este planeta Tierra. Por lo cual, así como el día 10 del mes séptimo de cada año, el pueblo hebreo tenía el sacrificio de la expiación por el pecado, y el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación y llevaba la sangre de ese macho cabrío en una vasija al lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón, y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, y el pueblo estaba afuera esperando que Dios perdonara sus pecados y quedaran cubiertos con la sangre de esa expiación que había sido llevada a cabo por el sumo sacerdote. Ninguna otra persona podía realizar el sacrificio por el pecado excepto el sumo sacerdote, y luego llevar la sangre de esa expiación al lugar santísimo y esparcir con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, donde están 2 querubines de oro, uno a cada lado en el propiciatorio, y en medio de los 2 querubines de oro está Dios en la luz de la columna de fuego de la Chequina. Y ese trono o propiciatorio, cuando la sangre de la expiación es esparcida sobre ese propiciatorio, se convierte en un trono de misericordia, y de ahí sale la misericordia de Dios para el pueblo. El pueblo recibe el perdón de sus pecados, es cubierto con la sangre de la expiación, y Dios lo reconcilia, queda reconciliado con Dios por un año más, para vivir un año más sirviendo a Dios. ¿Y por qué por un año más? Porque los animales no son perfectos por cuanto no tienen alma, y por consiguiente la sangre de los animales no es una sangre perfecta, no puede quitar el pecado del ser humano, solamente cubría el pecado del ser humano. Y por cuanto los animales no tienen alma, el espíritu del animal no puede venir sobre el creyente. Pero ese sacrificio de la expiación estaba apuntando, señalando a un sacrificio perfecto que vendría, el cual sería realizado por el sumo sacerdote del templo celestial, Melquisedec, el cual es Jesucristo en su cuerpo angelical, el cual le apareció a Abraham en el capítulo 14 del Génesis y le dio pan y vino a Abraham. Melquisedec es rey de Salem y es rey y sacerdote a la misma vez. Es rey de justicia y rey de paz, y es sacerdote del Dios Altísimo, del templo celestial. Y luego que vino a la tierra en carne humana y fue conocido por el nombre de Jesús, siendo él
el sumo sacerdote del templo celestial, encontramos que él mismo ofreció el sacrificio por el pecado del ser humano y fue su propio sacrificio, su cuerpo sacrificado en la cruz del Calvario. Él puso su vida por todos nosotros en sacrificio vivo para quitar el pecado del mundo y reconciliar al ser humano con Dios, no para que viva un año más, sino para que viva por toda la eternidad, porque la sangre de Cristo es perfecta y por cuanto el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, el Espíritu de Cristo viene al creyente en Cristo y lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento, y la persona nace de nuevo, nace en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, nace a la vida eterna y por consiguiente ha obtenido la salvación y vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Pero si muere nuestro cuerpo físico, Él resucitará a todos los creyentes en Él en cuerpos glorificados, y si permanecemos vivos hasta el momento de la resurrección de los muertos en Cristo, que será en la segunda venida de Cristo, entonces Cristo nos transformará y nos dará un cuerpo perfecto, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como su propio cuerpo glorificado. Jesucristo está tan joven como cuando se fue, porque en ese cuerpo glorificado la persona tiene vida eterna, es un cuerpo eterno. Cristo ha prometido esa clase de cuerpo para cada uno de los creyentes en Él, los cuales estarán dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, todo ser humano que vive en este planeta Tierra y desea recibir la bendición de Dios, la bendición del cielo, tiene que comprender que hay una sola forma de recibir la bendición de Dios, y es a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Para recibir la bendición del Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener la vida eterna, la persona necesita escuchar la predicación del Evangelio de Jesucristo y, arrepentido de sus pecados, recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido de nuevo, ha nacido del agua y del Espíritu. Ha nacido a una nueva vida en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y ha quedado reconciliado con Dios y ha quedado dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, ya no se requiere que el pueblo de Dios sacrifique animalitos por sus pecados, porque ya fue sacrificado Jesucristo, el Cordero de Dios, el sacrificio por el pecado del ser humano. Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo en San Juan capítulo 1 verso 27 al 36, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo único que quita el pecado del ser humano es Jesucristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, y con su sangre Él nos redime y nos limpia de todo pecado y nos justifica ante Dios, o sea, nos deja como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Por lo tanto, para recibir la bendición de Dios
Toda persona necesita a Jesucristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario por todos nosotros para quitar el pecado del mundo. Vean en Isaías capítulo 53, verso 10, dice, hablando de Cristo, con todo eso, vamos a ver, capítulo 53, verso 4 en adelante, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo tomó nuestros pecados y por consiguiente la paga del pecado, que es la muerte, vino sobre Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados fueron cargados en Cristo, fueron colocados en Cristo, y por consiguiente llevó Él nuestros pecados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y ahora, la promesa es que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ya Él puso su vida en expiación por nuestros pecados cuando murió en la cruz del Calvario. Y desde el día de Pentecostés en adelante han estado naciendo en el reino de Cristo, en el reino de Dios, millones de seres humanos naciendo de nuevo del agua y del Espíritu, de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer con toda su alma en Cristo como su único y suficiente Salvador. Así ha sucedido en las personas que han recibido a Cristo y han obtenido la salvación y vida eterna. Y todavía siguen viniendo a los pies de Cristo personas para recibirlo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo perdone sus pecados y con su sangre les limpie de todo pecado, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca el nuevo nacimiento en esas personas. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer?
Cristo le contesta: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, se requiere que toda persona nazca del agua y del Espíritu, o sea, escuche la predicación del Evangelio de Cristo y crea en Cristo como su único y suficiente Salvador, y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es nacer del agua, nacer de la predicación del Evangelio de Cristo. Y nacer del Espíritu es nacer del bautismo del Espíritu Santo, en donde la persona obtiene el Espíritu de Cristo y obtiene el nuevo nacimiento al nacer del agua y del Espíritu, y así entra al reino de Dios, entra al reino de Cristo, y por consiguiente entra a una nueva vida, que es la vida eterna. San Juan capítulo 3 verso 1 al 6 fue donde Cristo habló con Nicodemo estas cosas. Así como para entrar a esta vida terrenal tuvimos que nacer a través de nuestras madres terrenales, pero esta vida a la cual hemos nacido no es una vida eterna, es una vida temporera. Es una vida en donde el ser humano nace, crece y se va poniendo viejo y después se muere. Y aún antes de ponerse viejo, algunas personas mueren siendo jóvenes, otras mueren siendo niños y otras mueren siendo infantes. Porque esta vida es temporera, es corruptible, es una antesala a la vida eterna. Y en esta antesala a la vida eterna es donde la persona recibe la bienvenida a la vida eterna, cuando la persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si la persona no aprovecha el tiempo de esta vida terrenal para buscar el reino de Dios y su justicia y recibir a Cristo como Salvador para obtener el nuevo nacimiento, la persona entonces perdió la oportunidad de la vida eterna. Pablo dijo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. ¿Cómo echamos mano de la vida eterna? Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesucristo, nuestro Salvador. Sí, hay un regalo en donde hay una joya muy importante, y usted sabe que en ese regalo hay una joya muy importante, y le dicen a usted: echa mano de esa joya. ¿Qué usted hace? Agarra el regalo, toma el regalo y se lo lleva. Toma el regalo porque en este regalo está esa joya. Y cuando Timoteo o Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna, y Dios dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesucristo, hay que echar mano del regalo de Dios, que es Jesucristo, porque en Él está la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, esto es, echa mano de Jesucristo, porque en Él está la vida eterna. Recibes a Cristo, estás recibiendo la vida eterna. Cristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5 verso 24. Y en San Juan capítulo 6 versos 38 o 39 al 40 dice: para los creyentes en Cristo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos la promesa de que todo aquel que cree en Jesucristo recibe la vida eterna, y si muere físicamente, Cristo lo resucitará en el día postrero. En San Juan capítulo 11, versos 21 en adelante, dice: esto fue cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro y le sale al encuentro Marta. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Basta bien sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ya ella sabía que Cristo había hablado de la resurrección de los creyentes en Él, y dijo que sería para el día postrero. Por lo tanto, ella está contestando bien, aparentemente, lo que Cristo le está hablando. Pero por cuanto Cristo es la resurrección y la vida, Cristo iba a resucitar a Lázaro como ejemplo, como tipo y figura de lo que Él va a hacer con todos los creyentes en Él que han muerto físicamente. Dice Cristo, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ven? Porque Cristo va a resucitar a todos los creyentes en Él que han muerto físicamente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora todo aquel que vive en esta tierra y cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, tiene vida eterna y no morirá eternamente. Si muere su cuerpo físico, eso no es la muerte eterna. Solamente murió su cuerpo físico, pero la persona que es alma viviente continúa viviendo en su cuerpo espiritual en el paraíso. Y en el día postrero, que es el séptimo milenio, en algún año del día postrero y en algún día del día postrero del séptimo milenio, Cristo resucitará a todos esos creyentes que han muerto físicamente, y a los que estamos vivos nos transformará, y entonces todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, porque la bendición de la vida eterna está en Jesucristo nuestro Salvador. Por tanto, el primero lleva a cabo esa labor de llamar y juntar todos sus escogidos en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia, que es su reino, en esa esfera espiritual, y luego resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros los que vivimos. Por tanto, esa bendición también del nuevo cuerpo eterno, inmortal y glorificado vendrá a través de Jesucristo nuestro Salvador. La resurrección de los muertos en Cristo será realizada por Jesucristo. Él dice: yo le resucitaré en el día postrero. Ahora podemos ver que hay una bendición grande para todos los creyentes en Cristo, porque la única manera de recibir la bendición es a través de Jesucristo nuestro Salvador. Todos queremos vivir eternamente.
Sabemos que en estos cuerpos mortales no tenemos vida eterna. Por eso nacen, crecen, se van poniendo viejos y después mueren, y nadie puede impedir que mueran. Pero Él ha prometido un nuevo cuerpo para los creyentes en Él, que han buscado la bendición de Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque esa es la única forma, la única manera de recibir la bendición de Dios, de la salvación y vida eterna. Por lo tanto, todas las personas que quieren vivir eternamente, en el tiempo que les toca vivir en la tierra, escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y nace en su corazón esa fe para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la fe de Dios, la fe de Cristo que nace en su alma a medida que escucha la predicación del Evangelio de Cristo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por eso es que a través de la historia bíblica han estado predicando el Evangelio de Cristo todos los ministros de Dios. Pues Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nadie quiere ser condenado. Y para que la persona no sea condenada, pues que no sea incrédulo a Cristo. No sea incrédulo a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, sino creyente en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versos 16 al 19. Ahí está todo esto que les cité. Por lo tanto, para recibir la bendición de Dios, no hay otra manera sino Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que pasa la bendición de Dios a todo ser humano que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y obtiene la salvación y vida eterna. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos han creído de todo corazón en Jesucristo como vuestro único y suficiente Salvador? Pues han recibido la bendición del cielo, la bendición de Dios, por medio de la única forma establecida por Dios, por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, pues no tiene vida eterna. Esto lo dice aquí en 1 de Juan capítulo 5. Dice 1 de Juan capítulo 5, versos 10 al 13, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, para recibir la vida eterna que Dios nos da, recibimos a Cristo, en quien está la vida eterna, porque Él es el regalo de Dios para el ser humano, donde viene la vida eterna para todos aquellos que lo reciben como su único y suficiente Salvador. Sigue diciendo Primera de Juan, pasamos al verso 12 del capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, el que tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque lo ha recibido como su Salvador, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero la persona puede decir, yo tengo vida. Claro que tiene vida, vida terrenal, vida temporera, vida que se le va a terminar en algún momento y luego se quedó sin vida. Pero el que tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene la vida eterna, la cual nunca terminará, y por consiguiente vivirá con Cristo en su reino eterno, en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para todos los creyentes en Cristo, que tenemos vida eterna. En adición a esta vida temporera que nos dura poco tiempo, tenemos la que nunca se acaba, que es la vida eterna. Por lo tanto, nuestra alma ha sido asegurada en la vida eterna por Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, nuestra alma vivirá por toda la eternidad con Jesucristo en su reino eterno. Y Jesucristo le dará a nuestra alma un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como su cuerpo glorificado. Recuerden que nuestro cuerpo físico es una casa, un templo en donde vive nuestra alma. Somos alma viviente, pero el cuerpo físico es una casa terrenal donde vivimos. Por eso San Pablo decía, si nuestra casa terrestre, nuestra habitación terrestre, nuestro cuerpo se deshiciese, tenemos un edificio no hecho de manos en los cielos. O sea que no hay ningún problema si nuestro cuerpo físico muere. Es un cuerpo mortal y temporero, pero nuestra alma recibe vida eterna cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y somos alma viviente. Eso es lo que es usted y eso es lo que soy yo, pero vivimos en este cuerpo físico mortal por una cantidad de tiempo, para que la aprovechemos esa cantidad de tiempo buscando la bendición de Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador, y así buscar y entrar al reino de Dios. La única manera de recibir la bendición de Dios, hemos visto que esa única manera es a través de Jesucristo nuestro único y suficiente Salvador.
Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, sabe que no tiene vida eterna y por consiguiente no tiene esperanza de volver a vivir una nueva vida en un cuerpo nuevo y eterno. Pero el que ha recibido a Cristo tiene esa esperanza de que vivirá eternamente en un nuevo cuerpo con Jesucristo en su reino eterno. Pero la persona que todavía no ha recibido a Cristo y no tiene vida eterna, en esta noche puede recibir a Cristo para obtener la bendición de Dios y obtener la salvación y vida eterna. Y puede levantar su mano y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba en su reino y Cristo perdone vuestros pecados y con su sangre le limpie de todo pecado y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pues Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos y vivir eternamente con Cristo en su reino y así disfrutar de la bendición de Dios. La bendición de Dios solamente se puede obtener a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, pueden levantar su mano y yo estaré orando por usted para que Cristo la reciba en su reino, perdone vuestros pecados y con su sangre les limpie de todo pecado. Y pueden ser bautizados en agua en su nombre y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento y obtengan la salvación y vida eterna. Y así aseguren su futuro eterno en la vida eterna. ¿Con quién? Con Jesucristo, nuestro Salvador. Pueden levantar su mano y yo estaré orando por ustedes en esta noche. Todos los que quieren recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador para recibir la bendición de Dios. No hay otra forma, es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Pueden levantar su mano y pueden pasar al frente y estaré orando por ustedes en esta noche para que Cristo les dé la bendición de Dios, la bendición del cielo, la bendición de la salvación y vida eterna. Pueden pasar al frente y estaré orando por ustedes. Pueden continuar pasando al frente. Lo más importante que hay para el ser humano es la vida eterna. Si esta vida terrenal es importante, cuanto más la vida eterna. Esta vida terrenal nos da la oportunidad de hacer contacto con la vida eterna, recibiendo la bendición de la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bajo el cielo no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay uno y ese nombre es Señor Jesucristo. De lo cual San Pedro dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Ahora podemos ver que solamente hay una forma para recibir la bendición de Dios. Y esa única forma es a través de Jesucristo, nuestro Salvador, para así asegurar nuestro futuro eterno. Pues ninguna persona sabe cuándo le toca terminar sus días aquí en la tierra, en el cuerpo físico de carne. Por eso es tan importante buscar primeramente la bendición de Dios, buscar la salvación y vida eterna, buscar así el reino de Dios para entrar a Él. Y entramos
naciendo del agua y del Espíritu. Lo más importante es la salvación de nuestra alma, la vida eterna para nuestra alma. No hay otra cosa más importante. Y tenemos que asegurar la vida eterna para nuestra alma. ¿Cómo? ¿Hay algún seguro o alguna compañía de seguro que nos pueda asegurar la vida eterna como aseguran los autos, las casas, las diferentes propiedades y así por el estilo? Humanamente aquí en la tierra no hay ninguna compañía, pero hay una persona que tiene el seguro de la vida eterna y es Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el que nos asegura la vida eterna en su reino eterno al recibirlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Son millones de seres humanos que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador a través de la historia de la raza humana y a través de la historia del cristianismo. Y en este tiempo también millones de seres humanos están recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador en las diferentes naciones para así asegurar su futuro eterno con Cristo en tu reino eterno, para así asegurar la vida eterna. Eso es lo más importante para nosotros, la vida eterna. Y solamente hay una forma para asegurar nuestra vida, nuestro futuro eterno en la vida eterna, y es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Todavía daremos unos segundos en lo que pasan las demás personas que faltan por pasar. Podemos estar puestos en pie todos. Vamos a orar por las personas que han pasado y pueden pasar los que faltan por pasar para que aseguren su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno, en la vida eterna. Y así se aseguren de que ustedes vivirán eternamente con Jesucristo en su reino. Unos segundos y oraremos por las personas que han pasado. Todavía siguen pasando más personas. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Él dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Unos segundos y oraremos ya por las personas que han pasado. Si falta alguno puede pasar. Siempre hay una lucha en el alma de algunas personas y desean la salvación de vida eterna, desean la bendición de Dios, pero cuando llega el momento de confesar públicamente a Cristo como su Salvador, sienten que algo los aguanta, pero lo que tienen que decir es: yo he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y he creído en mi alma, en mi corazón, en Cristo como mi único y suficiente Salvador, y me levanto y confieso públicamente a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y lo recibo en mi alma como mi Salvador. Y ahí se acabó la lucha y usted ha obtenido la victoria y ha recibido la bendición de Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre.
y delante de sus ángeles. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Nadie desea que Cristo lo niegue delante de nuestro Padre Celestial. Todos queremos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial como creyentes en Jesucristo, nuestro Salvador. Que Cristo diga: esta persona es un creyente en mí, me recibió como su único y suficiente Salvador, y pidió perdón por sus pecados, y yo lo perdoné, y con mi sangre le limpié de todo pecado. Padre, recíbele en tu reino, bautízale con Espíritu Santo y fuego, y que entre a tu reino. Y el Padre dirá: que entre a mi reino. ¿Por qué? Porque es un creyente en Jesucristo, el Hijo de Dios, y por consiguiente recibido la bendición de Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar por las personas que han pasado. Si falta alguna, puede pasar inmediatamente y oraremos ya por todos los que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y repitan conmigo esta oración las personas que han pasado a la frente para recibir a Cristo y recibir la bendición de Dios. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que tú eres el único y suficiente Salvador. Creo en ti con toda mi alma. Señor Jesucristo, creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Creo que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados y con tu sangre limpiarme de todo pecado. Señor Jesucristo, perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno para vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes lo han recibido a Él como vuestro único y suficiente Salvador. Y ahora ustedes me dirán: ya he creído con toda mi alma en Cristo, lo he recibido como mi único y suficiente Salvador, públicamente, dando testimonio público de mi fe en Él. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya he creído con toda mi alma en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, pero todavía me falta ser bautizado en agua en su nombre. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Jesucristo como vuestro único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche. Pregunto al reverendo Federico Villegas si hay agua. Hay agua, hay aquí un bautisterio
Hay otro bautisterio ya. Hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales también. Hay un lugar donde cambiarse de ropas. Hay también un lugar donde cambiarse de ropas para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego se colocarán nuevamente las ropas de ustedes que estarán secas para regresar a sus hogares, agradecidos a Dios por la salvación de vuestra alma, gozosos en vuestras almas por la salvación y vida eterna, por la bendición de Dios recibida a través de Jesucristo nuestro Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes han creído de todo corazón, por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche. Dejo al reverendo Federico Villegas para que les indique hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro tema ha sido la única manera de recibir la bendición. Hemos visto que es a través de Jesucristo nuestro Salvador. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes, y que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Federico Villegas. Muchas gracias. Muy bien, allí hay un lugar donde ustedes se cambien de ropas, ahí hay personas que les indicarán